Es imagen en directo desde Berlín. En estos momentos está compareciendo el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, después de la crisis política abierta ayer, cuando el canciller alemán destituyó al ministro de Finanzas, que es del Partido Liberal, provocando una ruptura del Ejecutivo de coalición. Steinmeier acaba de decir que está preparado, si hace falta, para disolver el Parlamento alemán después del voto de confianza al que se tendrá que someter Olaf Scholz en unos meses. Dice que Alemania necesita un gobierno estable. Immer noch unterrepräsentiert. Und richtig ist auch, die Menschen im Osten konnten noch nicht über mehrere Generationen in ihren Familien leyes por razones irrelevantes. Öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Se ha implicado en tácticas de partido. Hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Ha roto mi confianza. Acusaciones del canciller alemán contra su ministro de Economía, cesado. Supone la ruptura de la coalición de gobierno en Alemania, tras la salida del Partido Liberal. Lo encabeza Christian Lindner, el ministro destituido. Vorgelegt, unser Land wieder auf. La consecuencia, la presentación de una moción de confianza en el Parlamento que el canciller perderá. Y adelanto de las elecciones, previsiblemente en marzo del próximo año. Estaban previstas para el otoño. Un gobierno formado en 2021, coalición entre los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, verdes y liberales, con frecuentes disputas internas. Y la ruptura definitiva, los liberales reclamando un recorte del gasto público en los presupuestos para el próximo año, en un país con economía en recesión. Pues ya lo ven, el futuro del gobierno alemán salta por los aires. Habrá esa cuestión de confianza en enero y después, si no la supera el canciller Olaf Scholz, podríamos ir a elecciones en marzo. ¿No es así? Hablamos con nuestra corresponsal en Berlín, Raquel González. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues ese es el escenario que con toda probabilidad van a afrontar aquí en Alemania, elecciones a finales de marzo o quizá en abril. Lo que ha ocurrido es que el canciller Scholz, después de muchos días, muchos meses incluso, y como decían en el vídeo anterior, lo cierto es que esta coalición de gobierno nació ya con muchos conflictos, con muchas polémicas, y han sido muchos años de luchas internas que se han intensificado en los últimos meses y que estalló por los aires ese gobierno de coalición ayer en torno a las 9:20, 9:30 de la noche. Comparecía el canciller Scholz para destituir al ministro de Finanzas, a Christian Lindner, que es el líder del FDP, el Partido de los Liberales, que es el socio minoritario de esta coalición. Hay que recordar que la coalición está formada por socialdemócratas, por los verdes y por los liberales. Pues bien, los liberales, que son el socio minoritario, son los que siempre de alguna manera han puesto palos en las ruedas de esta coalición, han creído menos en esta coalición y han sido el detonante de que la coalición saltara por los aires ayer. Una intervención bastante dura del canciller Scholz, que no estamos acostumbrados a escucharle en ese tono. Suele ser un hombre prudente, con palabras medidas, y ayer habló de irresponsabilidad, de mezquindad, de pensar solo en sus propios intereses, acusando a Lindner de haber provocado esta crisis en el gobierno. Como decimos, ruptura en el gobierno de coalición, y como decías, eso va a suponer un adelanto electoral que aquí, se lleva de otra manera, porque no es como en España, que sale el presidente, disuelve las Cortes, convoca elecciones y pone una fecha concreta. No, aquí ya había una fecha oficial para esas elecciones a nivel federal, el 28 de septiembre de 2025, y un adelanto electoral tiene que pasar sí o sí por el Bundestag, por el Parlamento alemán. ¿Y cuál es la fórmula? Pues el propio Ejecutivo se somete a una moción de confianza, que es lo que ha convocado ya el canciller Scholz, una moción de confianza para el 15 de enero, que es la primera sesión después de las Navidades, la primera vez que se reúne el Bundestag. Esa será la fecha en la que se someta a esa moción de confianza, que con toda probabilidad va a perder, porque ya no tiene el apoyo de ese socio minoritario de los liberales. Por lo tanto, perderá esa moción de confianza, y entonces se podrá activar entonces sí ese mecanismo para convocar un adelanto electoral. El presidente Steinmeier, le acabamos de escuchar, ya ha dicho que está listo para convocar elecciones después de esa moción de confianza. Tiene que hacerlo dentro de los primeros 21 días y a partir de ahí se cuentan otros 60, 2 meses, con lo cual esto nos lleva mínimo hasta finales de marzo, aunque la fecha que se baraja aquí
toda la prensa alemana hoy da como fecha más probable el 6 de abril para que en Alemania puedan volver a votar los alemanes. Sí, Raquel, mientras te escuchábamos veíamos la imagen en directo porque sigue esa comparecencia del presidente alemán que dice que está preparado por si tiene que disolver el Parlamento y convocar elecciones. ¿Realmente tiene alguna posibilidad el canciller Scholz de superar esa moción de confianza o realmente estamos ante un simple trámite y ya damos por hecho que habrá otra vez elecciones en Alemania, que no es un país cualquiera ahora mismo en la Unión Europea? Sí, hay que dar por hecho que hay un adelanto electoral, esa moción de confianza, con toda probabilidad el canciller Scholz la va a perder. Esta crisis llega realmente en un mal momento para Alemania, están inmersos en una crisis económica, se afrontan ahora ese segundo año consecutivo en recesión, también el contexto político mundial no es el más favorable, con toda la incertidumbre y la inestabilidad que puede provocar la llegada de Trump, así que es un momento delicado y complicado, pero también hoy decían, bueno, el fin de un gobierno de coalición no es el fin del mundo, habrá elecciones y se votará. La oposición, los democristianos de la CDU, también han hablado esta mañana y dicen que no quieren esperar hasta finales de marzo o hasta abril. Lo que piden ellos es que se convoque ya la próxima semana esa moción de confianza, lo que nos llevaría a celebrar unas elecciones en enero. Pero en cualquier caso, estos son los tiempos que mínimamente puede manejar el canciller Scholz, ya que no puede convocar elecciones un día concreto, sí que puede manejar esos tiempos y él ha fijado la fecha del 15 de enero, así que parece probable que se mantendrá. Pero como decimos, se llega estas elecciones en un momento complicado. De hecho, la economía ha sido prácticamente el motivo por el que ha estallado esta coalición. El gobierno federal de Alemania no tiene cerrados unos presupuestos todavía para el año que viene y han sido esas negociaciones lo que ha llevado al mayor conflicto, porque Alemania tiene un problema a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que es complicado de explicar, pero tiene un agujero de 12.000 millones de euros para los próximos presupuestos. ¿Cómo solventar, cómo tapar ese agujero ha sido lo que ha provocado el conflicto? Diferencias en las políticas entre los socios de la coalición, los liberales, que insistimos es el socio minoritario, hablaban de dar un giro completamente a la política económica alemana, hablaban de más ayudas para las empresas, de menos ayudas sociales, de menos dinero para las políticas climáticas y esto entraba en colisión claramente con las políticas de los socialdemócratas y de los verdes y hasta aquí ha dicho Scholz y por tanto, como decimos ayer por la noche, destituyó al ministro de Finanzas y esto ha provocado directamente la ruptura de la coalición, la moción de confianza y después tendremos elecciones en primavera con toda probabilidad.